above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. ¿Quieres experimentar el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento es algo que nuestras iglesias necesitan desesperadamente. Pero tristemente, esta misma palabra avivamiento ha sido muy mal entendida por los cristianos de estos últimos años. Por tanto, es necesario primeramente cortar a través de estos malentendidos y explicar lo que es realmente un verdadero avivamiento. ¿Qué dice la Biblia sobre el verdadero avivamiento? El Señor dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 1 al 3. Esto es lo que significa el verdadero avivamiento. La iglesia que está por morir, vuelve a vivir. ¿Cómo puede volver a vivir la iglesia? Primeramente tiene que reconocer que está muerta, o por morir. La iglesia tiene que reconocer que en realidad no tiene esta vida espiritual que está proclamando. La iglesia tiene que reconocer que se ha dedicado a cumplir con programas humanos, en vez de vivir la vida de Cristo. Estos programas pueden parecer hacia afuera muy solemnes, o muy vivaces y alegres, pero no hay realidad espiritual en ellos. La iglesia tiene que reconocer que ella está engañada, y engañando a los demás, cuando piensa que sus programas son vida espiritual. ¿Cuándo suceden los verdaderos avivamientos? Hemos visto el significado de avivamiento. La iglesia que está por morir espiritualmente, vuelve a vivir. Entonces, por más extraño que parezca, los verdaderos avivamientos vienen cuando la iglesia tiene necesidad de ellos, cuando la iglesia está por morir. De hecho, toda la historia de la iglesia repite este ciclo de apostasía y verdadero avivamiento, nueva apostasía y nuevo avivamiento. Y casi siempre, antes de un verdadero avivamiento, había un tiempo de sequía espiritual. Un tiempo de creciente inmoralidad en la iglesia y en la sociedad. Un tiempo en que la gente pensaba que la palabra de Dios no tenía nada que ver con la vida diaria. Un tiempo en el cual los cristianos estaban contentos con cumplir sus rituales en la iglesia, pero sus vidas no cambiaban. Así es el tiempo de hoy. No nos dejemos engañar. Las iglesias evangélicas en América Latina todavía están creciendo, pero esto no es avivamiento. Ni lo son los programas, ni la alabanza emocionante, ni la buena organización y propaganda. Nada de esto es avivamiento. Mientras las vidas no sean sacudidas y transformadas en lo más profundo por el Espíritu Santo, solo estamos multiplicando el número de cristianos durmientes y moribundos. Pero se necesita cumplir una segunda condición, para que haya avivamiento. Un número suficiente de cristianos debe abrir los ojos. Deben darse cuenta de la triste condición en que vivimos, y clamar al Señor por el verdadero avivamiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Es necesario que un número suficiente de cristianos se vuelva realmente desesperado por un avivamiento. El reformador John nos oró así: Dios, dame Escocia, o dame la muerte. Él no se iba a contentar con menos. Escocia necesitaba ser salvo, y nos iba a dar hasta su vida por ello. Andrew Strome escribe en el libro, Los secretos de la iglesia temprana. Como demuestra la historia, la iglesia puede esperar un avivamiento verdadero solamente cuando un remanente del pueblo de Dios se desespera. Desesperado por el estado recaído de la iglesia, desesperado por la tibieza dentro de ellos y en todos los que los rodean, desesperados por el pecado y los falsos compromisos, desesperados por el hecho de que Dios no está siendo glorificado, que Él no es realmente Señor de su iglesia, que un mundo moribundo se burla de sus palabras y las considera irrelevantes. El verdadero avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios se humilla verdaderamente, cuando ellos reemplazan su imagen positiva con la realidad del lamento de Santiago. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4, 9 y 10. ¿Qué es el verdadero avivamiento? Hasta ahora podemos comprender que un avivamiento tiene todo que ver con volver a una relación correcta con Dios. Al nivel personal, el verdadero avivamiento significa: los cristianos se arrepienten de manera profunda, y de todo corazón.
Un cristiano que entra en el verdadero avivamiento, no está contento con dejar atrás solamente los pecados más obvios, la borrachera, los robos y engaños, los pecados sexuales. Más bien, se examinará a sí mismo para expulsar de su vida los pecados escondidos que nadie sabe. Las pequeñas mentiras blancas, la falsedad en los pensamientos, las actitudes de envidia, codicia y malicia hacia otras personas, las fantasías sexuales, el orgullo escondido, la ingratitud e indiferencia hacia Dios, la obediencia solo de labios y no de corazón, la cobardía cuando se trata de testificar o de levantarse por la justicia, etc. A menudo son estos pequeños pecados escondidos que impiden el avivamiento. Al nivel de la Iglesia, el verdadero avivamiento significa: la Iglesia vuelve a ser lo que debe ser según las enseñanzas del Señor y de los apóstoles. La Iglesia rechaza las tradiciones y costumbres humanas que ha seguido hasta el momento, y empieza a aplicar las palabras del Señor en serio. La Iglesia se atreve a ser radicalmente diferente de lo que el mundo y hasta los mismos cristianos esperan de ella, para obedecer únicamente al Señor. Resultados del verdadero avivamiento. Aquí resumimos lo que es la esencia de un verdadero avivamiento. Primero, intercesión desesperada y ferviente. Segundo, un arrepentimiento profundo de los cristianos. Tercero, la Iglesia vuelve a ser lo que debería ser según la enseñanza de los apóstoles. Cuarto punto, los avivamientos históricos, cuando estas cosas sucedían, casi siempre produjeron estos resultados. Y quinto, reuniones grandes y emocionantes donde se siente la presencia de Dios. En las iglesias cristianas hoy en día, los hermanos desean tener reuniones grandes y emocionantes. Entonces dicen: necesitamos un buen grupo musical, y animemos a la gente a que estén alegres, y tendremos avivamiento. Esto es querer comer el fruto sin plantar el árbol. Desean ver grandes multitudes convertidas. Entonces dicen: haremos una cruzada evangelística e invitaremos a un predicador famoso. Traeremos a todos nuestros amigos, y el predicador ya les convencerá que se conviertan. Y tendremos avivamiento. Esto es manipulación y produce falsos convertidos. Es, nuevamente, querer comer el fruto sin plantar el árbol. Desean ver una sociedad cambiada. Entonces dicen: realizaremos programas de asistencia social, y haremos campañas por justicia social, y pondremos candidatos evangélicos para la alcaldía y para el Congreso. Y tendremos avivamiento. Esto también es querer comer el fruto sin plantar el árbol. Todo esto produce imitaciones falsas, que al final darán mal fruto. Multitudes de falsos hermanos en las iglesias, que se convirtieron por una emoción y que siguen siendo los mismos viejos pecadores. Jóvenes que dejan las iglesias, porque ven que los hermanos no son auténticos y que no viven la vida que predican. Entonces prefieren al mundo con su pecado, porque la gente del mundo por lo menos son pecadores auténticos. Un mal testimonio de la iglesia ante el mundo, escándalos de inmoralidad sexual por todos lados, corrupción entre líderes cristianos, vanagloria y mercantilismo por parte de los cantantes supuestamente cristianos que no les interesan soltar ni un solo centavo ni siquiera para los misioneros de la ventana 10-40, que a veces solo tienen una comida al día y obviamente, como es de esperarse, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. Si queremos un verdadero avivamiento, tenemos que caminar por el camino que Dios diseñó, y pagar el precio que cuesta. Intercesión desesperada y ferviente. Un arrepentimiento profundo de los cristianos. La Iglesia vuelve a ser lo que debería ser según la enseñanza de los apóstoles. Solo así, veremos también el verdadero fruto de un avivamiento. Solo una advertencia. Los pioneros de los verdaderos avivamientos pasados, casi siempre fueron perseguidos por los líderes de sus propias iglesias. Jesús y los apóstoles fueron perseguidos por los líderes de las sinagogas. Los reformadores fueron perseguidos por los líderes de la Iglesia Católica. Los anabatistas fueron perseguidos por los reformadores. Wesley fue perseguido por la Iglesia Reformada de Inglaterra. Etcétera, etcétera. Cada cristiano, en el transcurso de su vida, en algún momento tendrá que decidirse: voy a servir las tradiciones humanas de mi iglesia, y vivir una vida tranquila y ser respetado, o voy a servir radicalmente al Señor y obedecerle más que a los hombres, aunque me persigan y me expulsen mis propios líderes por causa de ello. Marcos 13:9 y Juan 16:2. Con mucho cariño, para todos los verdaderos cristianos del fin de los tiempos que quieren un verdadero avivamiento y los que aún no lo son. Y combatiendo ardientemente por la fe, bíblico777@yahoo.com.